Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Vamos a exponer mampostería. El equipo está compuesto por Lady Giovanni, la que les habla, Paola López. Entonces, para el desarrollo de la presentación, vamos a explicar qué es el origen, tipos y materiales que se obtiene en la mampostería, su composición química, tipos de enlaces químicos, tipo de estructura y propiedades, usos, tipos y la resistencia. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es mampostería. Entonces, es un sistema tradicional de construcción mediante la colocación manual de elementos denominados mampuestos. Los mampuestos son los ladrillos, utilizando morteros que sirven para fijar dichos elementos que se pueden ser de distintos materiales, tales como piezas naturales, ladrillos, arcillas moldeadas y cocidas o bloques de cemento prefabricados. Vamos a hablar un poquitico de la historia, donde inicia la mampostería. De hecho, no tiene como un año específico donde se inició el uso de elementos mampuestos, sino como tal se generalizó que en el periodo neolítico, la mampostería en Jericó se utilizó piedras pegadas para hacer muros divisorios o muros estructurales a las viviendas que pues eran de esa época neolítica y pues por ello se relacionó que más o menos ese tipo de estructuras se unificaron y se clasificaron como mampostería. Como tal, el uso del ladrillo inicia en Estados Unidos finalizando el siglo XX en la construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares, comercios, bodegas y edificios de más de 25 pisos. En Colombia, alrededor de los años 1970-80, inició la empresa Black Ladrillos Santa Fe, que muchos conocen e inició la fabricación y comercio del ladrillo de arcilla precocida. En Colombia se usa demasiado la mampostería más de ladrillo precocido, ya que sus condiciones favorecen el mecanismo, la economía, rapidez en su construcción, ofreciendo una solución de la concentración y aumento poblacional que se vive en el país. Inicialmente, en el periodo neolítico, como se le ha estado mencionando, se inició con roca labrada unida con una argamasa o cal que posteriormente se aprovechó las características pétreas de la arcilla, endurecida y actualmente se usa bloques de hormigón con mortero, el cual genera mayor resistencia. La composición de la mampostería se puede encontrar en fachadas y divisorios o mampostería estructural. Como tal, la fachada o muros divisorios se visualiza el ladrillo compuesto o bloque compuesto de concreto, arcilla o calcarea. Para ello se utiliza una pega en mortero que está compuesta a su vez en cemento, cal hidratada, arena y agua para generar como tal toda la estructura llamada mampostería. También existe la mampostería estructural. La diferencia a la primera mencionada es que contiene un acero de refuerzo y un gruti o mortero de relleno, el cual está compuesto por cemento, grava, arena y agua. Ese grouting o mortero de relleno es un proceso de inyectar dicho material fluido en los espacios o celdas dentro de los muros de mampostería, generalmente para aumentar la resistencia y monoliticidad del muro. Este material de relleno ayuda a unir el refuerzo de acero con los bloques de mampostería, creando una estructura más fuerte y resistente. Podemos encontrar en el mercado diferentes tipos de ladrillo macizo o cerámico. Más adelante vamos a mirar qué tipos de ladrillo existen en arcilla, huecos, bloques y cómo están las perforaciones. Estas son algunas de las dimensiones de los ladrillos prefabricados en concreto y los ladrillos de bloque en arcilla. El ladrillo tiene internamente pues la definición o la descripción de sus partes, sus bases y sus lados, como vemos, y más o menos las medidas estandarizadas para el ladrillo macizo en arcilla, como se puede visualizar en la imagen izquierda, en la cual la cara superior se le llama tabla,
en la cara lateral más larga canto y la más angosta testa. El grueso del ladrillo sigue siendo el mismo grueso que nosotros conocemos. El ancho del ladrillo es el tizón y lo largo es la soga. Ahí están las dimensiones o la comparación del tizón como ancho y soga como largo, que mide entre 22 a 27 centímetros. La clasificación de las unidades de mampostería, cuando llamamos unidades de mampostería, son los más mampuestos, alias los ladrillos, que es como el elemento principal de la mampostería. Estos se clasifican según su material, perforación y su forma. En cuanto al material, encontramos ladrillos en arcilla, concreto y calcareas. Para la fabricación de calcareas, se utiliza la NTC 922 en Colombia. Y según la perforación podemos encontrar ladrillos de unidades macizas, que son los bloquecitos y perforaciones que se visualizan en arcilla. En el mercado, unidades de perforaciones horizontales y verticales, que de acuerdo a esto se mezclan para pues utilizarlo como ladrillos de en espacio público y ladrillos con perforaciones verticales para la mezcla del acero para generar la mampostería estructural, como vemos en la imagen. Según su forma, está el ladrillo o bloque, que dependiendo de esta cambia sus dimensiones. El ladrillo es más pequeñito que el bloque usualmente es más alto y más ancho. Muchos de los bloques son perforados verticalmente. La composición y el enlace químico en las unidades de la mampostería. Vamos a hablar de las tres, de la arcilla, de la compuesta con concreto y las calcáreas. Las tres tienen las mismas propiedades, se diferencia pues la composición de los materiales, pero el resultado final de dicha composición de los materiales se visualizan las mismas propiedades. Entonces, para la arcilla, la principal materia de esa arcilla es un material sedimentario con partículas de silicatos de aluminio hidratados junto con otros minerales como caolín, morllonita e illita. La arcilla se tritura, se mezcla con otros ingredientes como arena, cal, óxido de hierro y cenizas volantes antes de ser moldeada y cocida a altas temperaturas. Ese proceso de fabricación lo vamos a ver más adelante. Las estructuras químicas de la arcilla son cristalinas, se clasifica como un material cerámico, no orgánico, no metálico. Esto quiere decir que no es un conductor eléctrico y que ha sido tratado térmicamente. Por ello presenta enlaces químicos iónicos y presenta grandes capacidades de aislamiento térmico y de sonido, que vamos a ver más adelante. La arcilla, como se ha mencionado, presenta alumina, que es el óxido de aluminio, silice, dióxido de silicio, cal, que es el óxido de calcio, óxido de hierro y magnesia, óxido de magnesio. Las propiedades que se generan en los ladrillos de arcilla, la resistencia a la compresión, durabilidad, capacidad de aislamiento térmico y acústico, como se ha mencionado, y versatilidad en términos de diseño y colocación. Es muy sencillo de colocar dicho ladrillo para hacer los muros de mampostería. Se puede visualizar en las imágenes sus estructuras cristalinas y cómo son sus enlaces químicos de los iónicos de los compuestos mencionados anteriormente. Para las unidades de mampuestos en concreto, ya sabemos que el concreto está compuesto por cemento, arena y grava, es lo mismo. La composición química del cemento ya en reacción, sabemos que genera la porlandita, la gentovermorita y la antrillita. También se procede a estos ladrillos de concreto u hormigón como estructuras cristalinas. El otro tipo de ladrillo que pues no es común o muchos no lo conocen es el ladrillo de calcareas. Las calcareas son silicio calcareo. Este compuesto es el cal con que genera cohesión y resistencia, la mezcla con la arena que le genera la estructura cristalina y la resistencia y con agua, que es el componente que genera la reacción, como el concreto que el agua le genera la reacción de la mezcla del cemento, arena y grava. Para aquí es con la mezcla de cal y arena. La composición química de las calcareas es sílice de aluminio, agua, óxidos de hierro, materiales alcalinos como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. También
Se compone con una estructura cristalina y con enlaces iónicos. En cuanto al cómo usar o qué usar para dichos objetivos en la mampostería, con ladrillo calcáreo o arcillo de concreto, se diferencia de acuerdo a su material, proceso de fabricación, resistencia, aislamiento, estética y ventajas de algunos. Las principales, que es el aislamiento y la resistencia, pues nosotros lo ubicamos de acuerdo a cuál es el más resistente o el que aísla más. Entonces los números están visualizados como número uno, el que es mayor y va disminuyendo hasta llegar al 3, como se puede visualizar en cuanto a el aislamiento. Si uno quiere un espacio que ofrezca un aislamiento térmico y acústico, es mejor utilizar ladrillos calcáreos, le sigue la arcilla y finalizando el concreto, que es el menos en comparación de los tres, que tiene la propiedad de aislar térmica y acústicamente, pero los tres funcionan. Al igual a la resistencia, si lo comparamos con los tres ladrillos, el que genera mayor resistencia es el concreto, le sigue el de la arcilla y por último el ladrillo de calcáreo. Ahí cada uno se visualizan las ventajas que tienen, como la uniformidad dimensional, la forma de trabajo, si requiere revestimiento, si es amigable con el medio ambiente, eficiencia energética, si requiere impermeabilización para evitar que la exposición ambiental del ladrillo genere desgaste. Se puede visualizar en las ventajas que se presentan en la imagen. Ahora vamos con el proceso de elaboración del ladrillo. Bueno, ya acá en el proceso de elaboración del ladrillo, vamos a hablar primero de la elaboración del ladrillo de la arcilla, que tiene 8 pasos básicos más o menos. En la parte de la maduración, en esta parte se almacena el material, se tritura y se hace un proceso de homogenización y reposo al aire libre con el fin de que tenga una consistencia adecuada, un secado tangente y una uniformidad en las características físicas y químicas de la arcilla como tal. En la preelaboración, que es como el segundo paso, eh, este paso consiste en purificar y refinar la materia prima, en este caso pues la arcilla, donde se utilizan elementos como rompedores, desintegradores, laminadores, refinadores y eliminadores de piedra. Esto con el fin pues, de refinar, moldear y purificar toda la arcilla para que pues no en el siguiente proceso no vayan a haber como elementos no deseados que dañen la mezcla. En la parte del depósito de la materia prima, ya una vez purificada, eliminadas las impurezas, se almacena la arcilla en unos hilos que están techados, eh, y esta consiste en la homogenización definitiva ya como tal de la materia prima, para garantizar la apariencia y las características físico-químicas. Una vez garantizadas estas características, se pasan a la humidificación. ¿En qué consiste la humidificación? Consiste en retirar la arcilla de los hilos y llevar a un laminador refinador, que es como el refinado final, en donde en este proceso se le agrega a un mezclador humedecedor, donde se agrega pues el agua con el fin de tener una humedad precisa en la materia prima y una homogenización en la mezcla. Ya en el proceso de moldeado se lleva con una boquilla, una plancha perforada. Eh, este proceso pues se hace en caliente de una temperatura con vapor, o sea, se hace en caliente con vapor a una temperatura aproximada de 100 grados, de 130 grados Celsius y con una presión muy baja, o sea, son unas temperaturas altas, pero con presión baja. Y esto, pues, este proceso ayuda es a unificar y compactar la masa como tal. En la parte del secado, eh, en esta parte,
Pues este proceso es como el más delicado de todos los procesos, porque en este proceso se debe tener cuidado con la eliminación de agua, o sea, que se haga esa eliminación de la manera adecuada, que no se haga o muy rápido o muy lento, porque pues de esta depende después, pues que la masa o el elemento en el proceso de cocción llegue a la resistencia adecuada. En el proceso de cocción, pues además de tener en cuenta la humedad que se obtiene o que se queda en el proceso de secado, se pasa por un horno donde el, el, el aire caliente o el horno está aproximadamente entre los 900 y 1000 grados. De esta temperatura debe ser pues continua y uniforme porque pues de ella depende la resistencia. Para que se produzca la resistencia, se produce un proceso que se le llama sinterización. La sinterización, pues, es la que nos determina la resistencia del material, porque así como hay, están los ladrillos que son mucho más densos y pues resistentes, están los bloques que son menos densos y que de pronto se pueden eh, manipular con menos rigidez porque son más frágiles. Entonces, esa resistencia pues va en este proceso también de cocción, o sea, va de la mano con el de secado y cocción. Y ya como último pues está el proceso de almacenaje, que es donde pues se empaqueta y se embala todo el tema de ya los ladrillos en la materia prima final. En este esquema se ve como mejor, se visualiza mejor todo el proceso que les acabo como de explicar de los hornos, del tema de la arcilla, como el paso a paso de cómo se hace el proceso de fabricación de los elementos de bloques y ladrillos de arcilla. Ya para el proceso del bloque de hormigón, pues los pasos no son muchos, pero sí tienen una diferencia con respecto a las muestras o a lo que nosotros hacemos en hormigón. Entonces, en la parte de la mezcla, pues si se hace una mezcla normal de agua, grava y cemento, pues dependiendo, la dosificación depende de la resistencia y de lo que pues, se vaya a desear, pues, como tal la resistencia que se quiera para ciertos tipos de elementos. Primero pues se mezcla los agregados solos, se le agrega el cemento en seco y luego se le va agregando pues el agua, como ya sabemos el proceso de mezclado del hormigón. Ya en la parte de moldeo, se carga todo la mezcla del hormigón en un transportador, perdón, eh, que es como que transporta toda esta materia a una tolva elevada. En la tolva elevada se traslada hacia una tolda diferente, eh, que es como para hacer superior, que se llama a la máquina de bloquera. Ya una vez el material se encuentra en esta máquina, es presionado hacia abajo para formar los moldes. O sea, se trasladan como a dos elevaciones y una vez allá, pues se presiona hacia los moldes. En este mismo proceso de moldeo, se comienza la fase de compactación y limado del hormigón para que pues empiece a formar los bloques. Ya una vez estén formados los bloques compactos, se empujan hacia abajo, o sea, hacia una parte inferior, donde salen los moldes a una plataforma plana. Y pues son trasladados a una, como a una, a una cadena y ya va para el proceso de curado. El curado en esta parte no se hace igual, sino se hace con vapor caliente a baja presión. Entonces, en la primera parte del curado es en la parte donde pasan las plataformas de los bloques que transportan al apilador automático, un apilador automático que tiene el,
la máquina que se llama bastidor de curado. Entonces, cuando la rejilla ya está completa, se llevan hacia adentro de un horno de curado. Este horno de curado usualmente pues es un horno a vapor de baja presión. Ya como segundo paso del curado, como tal, en el horno los bloques son sometidos aproximadamente entre 1 a 3 horas a temperatura ambiente para que el material pues vaya endureciendo de una manera ligera. Luego de esto se introduce vapor gradualmente para elevar la temperatura a una velocidad máxima de 16 grados Celsius por hora. Eh, Cuando ya se llega a esta temperatura, cuando se llega a pues, como a la temperatura adecuada del curado, que es entre 66 a 74 grados Celsius, se cierra el vapor y se dejan remojar los bloques, pero con aire húmedo, no con agua, sino con aire húmedo en este caso. Y aire húmedo y caliente, pues, cabe recalcar, tiene que ser húmedo y caliente en un rango de tiempo, de entre 12 y 18 horas. Luego de esto, los bloques se secan pues ya al consumir todo el aire húmedo, los bloques se van secando hasta y se va subiendo pues, la temperatura del horno. Todo este proceso de curado dura aproximadamente 24 horas. Luego ya de finalizado el tema del proceso del curado, pues ya va el proceso de almacenamiento, que es donde se van apilando todos los bloques, se empaquetan y se embalan para ser repartidos. Acá gráficamente pues como el proceso un poco mejor, donde se ve las tolvas, el horno, eh, donde se forman los ladrillos, cómo se forman los ladrillos de hormigón. Listo. Las propiedades de la mampostería, independientemente del tipo de ladrillo, es la durabilidad, la resistencia a las cargas pesadas y factores ambientales durante décadas. Aislamiento térmico y acústico, como hemos mencionado, tiene resistencia al fuego, la resistencia mecánica a la compresión, flexión y corte para garantizar la estabilidad estructural. Sostenibilidad ambiental, en cuanto al ladrillo de arcilla, no genera gran impacto ambiental en su fabricación. Requiere bajo mantenimiento y se reducen los costos de mantenimiento a largo plazo. Es estético y versátil. Aquí podemos ver, a continuación vamos a ver unas imágenes de qué tipo de ladrillo, como se ve en la ilustración, se utiliza para las fachadas y entre otros tipos componentes estructurales de una edificación o espacio público. De acuerdo a este tipo de ladrillo, genera pues son mayores o menores las propiedades mencionadas anteriormente. Esta información es sacada del ladrillo Santa Fe, que es como les hemos estado mencionando, la primera empresa que inició con la fabricación y comercialización de ladrillos en Colombia. Entonces podemos visualizar qué tipo de ladrillos se utilizan en las fachadas, su peso, su rendimiento por unidades por metro cuadrado y las dimensiones comerciales de esta. También se visualiza en la composición y también características y elementos que maneja la ladrillera Santa Fe, como les mencioné, inició en los años 70 para las tejas, aligeramiento de placas, divisores. Aquí se visualizan el número de ladrillos, el tipo de ladrillos, bloque número 3, 4, 5, como se conocen comercialmente, para los muros divisorios, como mencionábamos anteriormente, los estructurales, están los ladrillos portantes prensados, portante trefilado y los ladriblocks. Para la mampostería estructural, utilizamos prensado macizo, tolete fino liviano, ladrillo tolete modular, prensado liviano, tolete prefabricado, tolete macizo. Para las fachadas,
con que también de acuerdo a los componentes o riesgos ambientales del transcurso del tiempo se utilizan dichos ladrillos. Y en cuanto al espacio público o inmobiliario, se utilizan los adoquines, que son Royal Medio, Royal, Cuarto, Colonial y Español. En cuanto a las hiladas, se pregunta por qué está formado o ubicado la construcción o fabricación de la mampostería de esa forma. Existen muros dobles o muros sencillos, como se visualiza en la imagen izquierda. El muro doble quiere decir que pues está la hilada de ladrillos, como la conocemos, y detrás de esta hilada viene una segunda. Estas hiladas, dependiendo de la capacidad de resistencia que requiere el muro, se utilizan dos o una de acuerdo a ese diseño estructural. Más adelante vamos a mostrarles para estructuras verticales, es la NS10. Y en cuanto a la normativa del acueducto, pues también se utiliza la mampostería en los pozos de alcantarillado pluvial y sanitario, que conforme a esto, pues cuando no se utilizan prefabricados, las secciones cilíndricas prefabricadas para pozos, se utilizan ladrillos de arcilla precocidos cuando se utilizan muros dobles es cuando el pozo queda a cargas pesadas dentro de la vía para tráfico pesado para que genere más soporte y resistencia y en una sola hilada cuando la vía donde se transita, donde se encuentra el pozo de alcantarillado no es concurrente con cargas pesadas. Bueno, entonces para concluir, en cuanto a estas hiladas y el zigzag, la colocación de la mampostería en zigzag o conocida como espiga o en rombo es para aumentar la resistencia y estabilidad de la pared, donde pues se arma dicha mampostería. Este patrón de colocación donde cada ladrillo se coloca de manera que se sobreponga a los ladrillos de la fila interior ayuda a distribuir las cargas de la pared de manera más uniforme y evita que se derrumbe. Entonces, genera mayor resistencia a la tensión, resistencia a la fractura, mayor estabilidad, distribución del peso por el apoyo cruzado y mayor resistencia a los movimientos sísmicos. El diseño también es muy estético y genera resistencia a la humedad. Bueno, aquí ya entramos a revisar las clases de mampostería que hay. Pues actualmente hay varios tipos según su finalidad o proceso constructivo. Tenemos mampostería ordinaria, en seco, careada, concertada, en piedra, en ladrillos, mampostería de decoración y mampostería estructural, que ya explicaremos más a fondo cada una de ellas. En la mampostería ordinaria, pues acá se ve como una imagen representativa, puede ser o en ladrillo o en piedra, consiste básicamente en los mampuestos con un mortero de pega, ya sea mortero con cal y arena o cemento y arena. Bueno, acá pues se explica el tema de que se caracteriza por fijar elementos indispensables a la mampostería como piedras o ladrillos. La cal, el yeso o el cemento también son usados para rellenar los huecos, como ya lo explicaba, como tipo de mortero de pega. Pues funciona mejor con la arena para llegar a adherir los elementos. Cabe resaltar que independientemente del tipo de mampostería, el mortero de pega de dichos ladrillos se diseña de acuerdo pues, a los criterios, los rangos
como el promedio o estándares que se obtiene para el mortero, el espesor ronda entre 1,5 centímetros para dicha pega. Esto se obtiene de acuerdo a las características de la granulometría de la arena que compone para la mezcla y de la elaboración del mortero. La mampostería en seco, como se ve en la imagen, consiste en acoplar los elementos, ya sea piedras o ladrillos, en seco, sin morteros de pega, sin pega como tal, sino solo acomodados unos con otros, de tal manera que no sea necesario usar este elemento, sino que solo con los mampuestos se genere una estabilidad en la construcción. En la mampostería careada, esta mampostería es básicamente la mampostería que se usa sobre todo en fachadas o en lugares visibles. Por eso pues, se llama careada, porque es como la cara de la construcción. Puede ser pues en piedra como se ve en la imagen o en mampostería o en mampostería. Requiere pues más como un estilo arquitectónico o estético y requiere pues también que los mampuestos sean de la misma, del mismo tamaño o forma para que se vean uniformes. Esta mampostería es muy similar a una posterior que voy a explicar. A esta mampostería que se llama mampostería concertada. Esta concertada consiste en poner los mampuestos de una manera, de una forma poligonal, eh, de tal manera que se vean como simétricos o, ¿cómo decirlo? O de una forma más eh, como alineada, que las juntas estén completamente alineadas, que la cara posterior se vea como de un solo plano. eh, los mampuestos se deben colocar de tal forma que todos queden como simétricos. La mampostería en piedra, pues como su nombre lo indica, pues es ya la mampostería que es completamente en piedra, ya sea seca o con motores de pega. Se usa más que todo para muros de contención. Se ven más que en sitios como en las carreteras o en las zonas cercanas a los ríos, donde hay mayor probabilidad de deslizamiento, pues, y estos se usan pues también como para soportar esos deslizamientos o como para ayudar a retener ese deslizamiento. La mampostería de ladrillo, pues es la mampostería normal que vemos o que se maneja, que es la usual, donde pues la materia prima es ladrillo, el tolete normal, eh, con un mortero de pega alineado. Generalmente se forma en zigzag. eh, pues para que de pronto en un momento de falla la falla no se haga lineal, sino que llegue a un punto en el que rompa con un ladrillo. Por eso se hace pues como tal de esa manera en zigzag. La mampostería de decoración, pues es la que se ve pues en la parte de jardines o en los espacios públicos, en los parques, donde se usan pues los ladrillos, ya sea en el piso o formando, así como se ve en la imagen, un muro, pero pues es más que todo decorativo para visualmente darle una estética a un espacio. Entonces, estos elementos deben estar como pulidos, cortados y barnizados de tal manera pues que sea llamativo. Al ser decorativos, pues deben estar
muy bien elaborados. Acá pues hay como una imagen de los tipos de mampostería más específico, como se ve la mampostería ordinaria, la careada, la concertada, que se ve como más simétrica, se ve como más ordenada, por decirlo así. De mejor manera, la concertada tiene una simetría y un ordenamiento en sus aparejos. eh, pues para que estéticamente se vean mejor. La careada pues busca pues que los elementos sean parecidos, pero no necesariamente tienen que estar simétricos como en la concertada. Pues la mampostería en seco, prácticamente así, puede tener pues como unos espacios porque como no se llenan con ningún tipo de mortero, se trata de llenar con elementos más pequeñitos en este caso pues como se ve en la imagen, es como piedra, entonces esos huequitos se tratan de poner como con piedras más pequeñas. La mampostería estructural es como la unión de varios bloques de arcilla o de concreto que forman sistemas monolíticos como tipo muro que pueden resistir acciones producidas por cargas de la gravedad o acciones de sismo o viento. La mampostería estructural, pues según la NSR 10, también se divide en varios tipos dependiendo de la resistencia que se está buscando y el método constructivo. Acá en los tipos de mampostería estructural, eh, tenemos que se puede reforzar o la mampostería se puede usar con varillas. eh, También se pueden colocar, pues usualmente es con los ladrillos que contienen huecos donde se anclan estas varillas y se rellenan de concreto, bueno, dependiendo del método constructivo o del tipo de mampostería estructural a usar. Eh, Puede ser confinado, ¿no? La confinada, pues ya la voy a explicar, que es como en las que también entran a jugar las vigas y las columnas de amarre y la perfilería del muro donde vaya a ir situado también. Bueno, acá la mampostería reforzada, pues es la que lleva tanto las barras de acero, barras corrugadas en este caso, eh, se colocan las barras dentro de los mampuestos y se rellenan de concreto y pues también se tiene un mortero de pega y se van colocando todos los ladrillos. Bueno, acá se explica un poco mejor, en donde el refuerzo es embebido en las celdas rellenas, conformados como un sistema monolítico. También tienen un refuerzo horizontal cada cierto número de hiladas. Este refuerzo se usa para resistir la totalidad de las fuerzas de tensión y ocasionalmente para resistir los refuerzos de compresión y cortante que no pueda resistir la mampostería simple. O sea que, pues básicamente la mampostería reforzada, pues valga la redundancia, se refuerza con el fin de que el muro o el diseño constructivo de mampostería resista fuerzas que de pronto solo el ladrillo no podría resistir. La mampostería confinada. Entonces, bueno, la mampostería confinada, como su nombre lo indica, está confinada por vigas y columnas de amarre. En este es importante que cabe resaltar que primero hay que formar el muro, se dejan los espacios donde van a ir las columnas principalmente. Luego de armado el muro, se arma ya como la columna y la viga. O sea, primero se forma el muro y luego las columnas y las vigas para que formen un sistema monolítico. En muchas ocasiones, o se puede malinterpretar o se puede confundir con los muros diafragma. ¿En qué consiste? Que pues eso les voy a explicar después porque está dentro de la NSR 10. Cuando se construyen primero las vigas y las columnas y entre ellas se construye el muro. El muro no queda monolítico o amarrado a, a la,
a las vigas y columnas, sino que quedan como un sistema aislado. Es un sistema diferente y pues ya no se usa por, no, o por norma no se debería usar. Bueno, acá ya está la NSR 10. El título que corresponde a la mampostería estructural es el título D, en donde se habla todos los tipos de mampostería estructural y los requisitos que necesita para cada una. Dentro de la clasificación de la mampostería estructural según la norma está la reforzada, con cavidad reforzada, la reforzada, parcialmente reforzada, no reforzada, muros confinados, diafragma y reforzada externamente. Y para cada uno de ellos está pues los usos permitidos, la combinación de sistemas estructurales, elementos de concreto reforzado dentro de la mampostería estructural, que pues es lo que ya veníamos diciendo, que se usaban elementos como varillas o elementos en acero y pues el concreto como tal. Dentro de la mampostería con cavidad reforzada, como se ve en la imagen, pues es una imagen bastante clara, donde se forman dos muros paralelos y dentro del espacio de esos dos muros se forma el refuerzo. Entonces se coloca un sistema tanto vertical como horizontal de acero, de barras en acero, y se llena de concreto. Eh, Estos requisitos, esta mampostería con cavidad reforzada debe cumplir pues con unos requisitos que están dentro de la misma norma, del mismo título de la norma, que es el capítulo D6, donde muestra las resistencias mínimas que debe tener pues este tipo de mampostería. eh, en qué ocasiones se deben usar, en qué ocasiones no se deben usar. Eh, este sistema estructural se clasifica para efectos de diseño sismo resistente como uno de los de capacidad especial con disipación de energía en el rango elástico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene muy buena resistencia a, a la disipación o tiene muy buena disipación de energía en caso de algún sismo. Eh, es dentro de los que, según la norma, se pueden usar como resistentes. Eh, estos muros se pueden usar en sitios o construcciones donde la alta sismicidad o donde haya alta sismicidad. eh, pues, para fines de que pues, las edificaciones o las construcciones soporten estas cargas sísmicas. La mampostería reforzada, pues, como ya lo había mencionado, se construye a través de refuerzos en acero. Los ladrillos o los mampuestos tienen cavidades donde se anclan estos refuerzos y se pone concreto dentro de ellos o por lo menos cada ciertos huequitos también. em, si bien se puede colocar en todos los huecos que tenga el mampuesto, también se pueden colocar intercalados, dependiendo pues de la resistencia que se quiera, a la resistencia que se quiera hallar. Entonces, pues acá se explica un poco más lo que dice la norma, que es la construcción realizada con base en piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero y reforzada internamente con barras y alambres de acero y que cumplen los requisitos del capítulo de 7. Entonces, en el capítulo de 7 explican cómo deben ir estos refuerzos, en qué casos se deben usar y el mortero, qué especificaciones deben tener, la especificación pues también de los mampuestos, porque pues también tiene una especificación de un refuerzo horizontal mínimo, la cuantía mínima, también cómo se deben armar. Este sistema se califica pues para efectos de diseño sismo resistente como uno de los sistemas con capacidad de disipación de energía en el rango elástico. Este también tiene una gran capacidad de resistencia eh, para, para, eh, para, para efectos sísmicos, al igual que el otro.
eh, tiene muy buena resistencia pues en el tema de la disipación de energía sismo resistente. En la parcialmente reforzada, pues es muy parecida a la reforzada, pero se refuerza solo internamente, solo con las barras. Em, Esta tiene en el rango de sismo de resistencia, pues es moderada, no es alta, sino moderada, y debe cumplir con los requisitos del capítulo de 8 de la norma de sismo resistente, que nos indica cada cuánto deben ir los refuerzos, eh, cómo se deben usar. em, si se pueden usar en muros confinados eh, o cómo se deben utilizar, porque pues para los que son parcialmente reforzados o no reforzados, para efectos sismo resistentes se debe hacer como un sistema de de mezcla entre sistemas. Entonces ya podría ser como el muro parcialmente reforzado, como si también fuera un muro confinado, por decirlo de alguna manera, pero en el capítulo de 8 específicamente muestran o mencionan en qué casos se debe usar y en qué casos no se debe usar, los valores mínimos que debe tener. Y los espesores mínimos que deben tener este tipo de mamposterías. La mampostería no reforzada, pues es la mampostería básica o ordinaria, en donde se construye el muro convencional con los morteros de pega y que no cumple pues con la cuantía mínima de refuerzos o no tienen refuerzos, pero pues también tiene un apartado en el título D, que es el capítulo de 8 porque pues también debe cumplir con unos rangos mínimos. Esta, para diseños sismo resistencia, pues obviamente tiene una capacidad de dispersación mínima, no tiene disipación en el rango inelástico, eh, por el tema pues, de que no tiene no tiene mayor refuerzo o pues las disipaciones son puntualmente en unos sitios donde se va a colocar el refuerzo. Bueno, acá se explica un poco mejor el método constructivo de los muros confinados que ya mencionaba antes, donde pues está el muro primero, se va colocando el muro, luego las columnas y luego las vigas. Eh, Este muro eh, está unido por medio de mortero reforzado de manera principal con elementos de concreto reforzado. Estos elementos de concreto reforzado se refiere a las columnas y a las vigas, confinándolo, como haciendo como si fuera un solo elemento, que en el caso de sismo, pues se muevan de una manera uniforme, que la estructura tenga un movimiento uniforme y pues así evitar un momento de fractura al, al, al separarse. Es un sistema estructural con capacidad moderada de dispersación de energía, porque pues al ser un elemento, un solo elemento, pues también tiene sus desventajas y es que puede llegar a rigidizarse y tener algún punto de ruptura. Este es el muro diafragma. En este muro se construye primero las columnas y las vigas y luego el mampuesto, los muros como tal. Eh, Estos muros son o sea, se llaman muros diafragma o muros aporticados, que están pues dentro de un pórtico, valga la redundancia, y que restringen el desplazamiento libre bajo las cargas laterales. Los muros
diafragma deben cumplir los requisitos del capítulo de 11. El capítulo de 11, para resumirles, nos cuenta que este tipo de muros eh, no se usan, no se debería usar y solo aplica para, digamos, construcciones antiguas que ya están bajo este número y que se deban restaurar o reconstruir. Entonces, para este apartado también hay que ir al título A10, que es el título de la norma NSR 10, que nos indica el tema de las restauraciones o la reconstrucción de elementos que ya están construidos con anterioridad o que estaban bajo la norma anterior, que si no estoy mal es la NSR 1098, que pues ya no nos aplica, sino nos aplica la NSR 10. Entonces, este muro como tal no tiene vigencia actual por la capacidad, pues en la evaluación de vulnerabilidad sísmica, pues nos cuenta pues que ya no es aplicable. Los muros reforzados externamente pues se ve mucho últimamente en la construcción, se hacen los muros, se le coloca un tipo de malla y se refuerza con concreto mortero. Se hace este refuerzo es externamente. Mm, pues acá, como lo dice la norma, es donde el refuerzo se coloca en la capa exterior del revoque o pañete, fijándolo a la mampostería, o sea, antes del revoque se colocan los muros, se ponen los refuerzos. Estos refuerzos se colocan mediante conectores o clavos, o bueno, la idea es que queden anclados directamente al muro y pues también tiene un apartado, un capítulo que es el de 12 dentro de la norma que nos indica cómo se deben usar y en qué casos se deben usar. Aunque es un refuerzo externo, pues también dentro del rango del sistema de capacidad de dispersación, está dentro de la disipación mínima. O sea, se puede reforzar, pero pues tampoco es como que con ese refuerzo se vaya a disipar toda la energía en el muro como tal. Eh, Puede ayudar un poco, pero no está dentro de un rango alto, sino pues está dentro de un rango mínimo de disipación. Bueno, eso es todo en cuanto a la presentación de mampostería. Muchísimas gracias y espero que les haya servido. Estos son básicamente los tipos o la clasificación que tiene la NSR 10 para la mampostería estructural o para pues la mampostería en sí, eh, para los diferentes métodos constructivos.